Gracias, señora presidenta. Antes de comenzar, quería simplemente hacerle una pregunta. Desde que ingresó este proyecto a la Cámara de Diputados, no me refiero a que ingresó al Congreso porque ingresó en el 2016, sino desde que ingresó este proyecto a la Cámara de Diputados, yo lo que quiero saber es cuántas notas usted recibió de clubes solicitando participar en la discusión de la ley o haciendo aportes al texto de la ley que ha tomado Estado Público y está publicado, claro está, en el portal de la página. Ninguna. Gracias, señora presidenta. Creo que eso da cuenta de la situación y eso es absolutamente revelador del estado de situación del tratamiento de este proyecto y el interés que ha despertado en muchos o en los principales clubes de la República Argentina. Y también de la necesidad de que la política intervenga, también de la necesidad de que la política regule la problemática de la violencia en el fútbol argentino. Y algunos dirán, esta problemática no es nueva y además no solamente abarca al fútbol argentino, sino al deporte en general. Y acá tenemos que hacer una necesaria consideración. El deporte en general ya tiene una ley para la prevención y represión de la violencia. Ya tiene una ley que establece tipos penales y que establece sanciones a quienes incurren en violación a esa ley. ¿Qué es lo que define o qué es lo que hace trascendental que hoy estemos discutiendo una norma particular, diferencial, que agrave las penas, que establezca sanciones más fuertes? Es la presencia de organizaciones criminales que han tomado de rehén al fútbol argentino. Y aquí yo voy a disentir con aquellos que quieren distinguir entre grandes y chicos. Acá no se trata ni de perseguir a grandes o a chicos. Acá de lo que se trata es de perseguir a las barrabravas, sea que estén en clubes grandes o estén en clubes chicos, pero no podemos permitir que cometan delitos. No podemos permitir que pongan en peligro a las familias cada vez que concurren a un estadio de fútbol. Sea en Jujuy, sea en La Pampa, sea en La Rioja, sea en Mendoza, mi provincia, o sea en Buenos Aires, tenemos que garantizar que cada uno de los que concurre a espectáculos futbolísticos lo haga con seguridad, sin sentirse amenazado o sin sentir que su vida puede correr peligro. Y también, señora presidenta, sin que operen estas verdaderas mafias que, como decía yo, han tomado de rehén al fútbol argentino. Y por eso necesitamos, claro está, agravar las penas, que esta es la cuestión central. Lógicamente, las medidas de prevención son necesarias, son importantes, son imprescindibles, pero acá ya tenemos organizaciones criminales consolidadas, acá tenemos organizaciones criminales que cuentan con logística, que forman en algunos casos parte de las comisiones directivas o en otros casos tienen vínculos muy fluidos con las comisiones directivas, de dirigentes de clubes que al menos si no son cómplices, son encubridores o conocen de los negocios y asienten, quizás porque se sienten extorsionados, pero que no tienen o no encuentran la forma de denunciarlos porque no tienen las garantías por parte del Estado de no sufrir consecuencias ulteriores. De esto estamos hablando y por eso necesitamos una ley específica, porque necesitamos agravar los tipos penales, pero también necesitamos crear nuevos tipos penales para cortar las cajas, para desfinanciarlos, porque todos reconocen aquí de la existencia de barrabravas y de no solamente el poder a través de la violencia que ejercen, sino del poder fundamentalmente económico que les permite consolidarse y perpetuarse en las estructuras de los clubes en la República Argentina. Ese poder económico es el que hoy estamos tratando de cortar a través de esta ley. Y por eso la necesidad de establecer tipos penales que rijan para todos los clubes de la República Argentina. Cuando se falsifica una entrada, cuando se hace reventa de entradas y se hace de esto un negocio y una caja habitual, claro está que si no lo cortamos, estamos al menos garantizando que esa barra brava siga operando, que esa barra brava siga atemorizando a todos y cada uno de los que asisten a los espectáculos deportivos en la República Argentina. Mire, señor presidente, yo no me quiero detener
demasiado, porque creo que vamos a tener tiempo para las discusiones en particular, cuando se hagan los aportes, cuando a usted le traigan los aportes que cada uno de los bloques ha hecho. Pero yo quiero decir que esta ley se ha trabajado y se ha trabajado muchísimo. Y no solamente en la Cámara de Diputados, la ha trabajado el Poder Ejecutivo cuando redactó el proyecto, ingresó en el Senado en el 2016, en el Senado no existió la voluntad política para darle tratamiento, nosotros el año pasado retomamos esa discusión y logramos una media sanción en general, producto de muchas reuniones. Y hoy estamos retomando esa discusión habida cuenta de que se frustró el tratamiento en particular. Pero hay algunas cosas que yo sí me quiero detener, porque aquí se ha hablado de algunas cuestiones que me parece que son importantes detenerse, porque de lo contrario parece que este proyecto es fruto de la improvisación, y no es así. Mucho se ha dicho y se ha hablado, por ejemplo, y se mencionan algunos casos, voy a hacer mención a algunos, de la cuestión de las avalanchas. Y podríamos eventualmente, y en esto podríamos eventualmente acoger alguna definición que sea más descriptiva respecto de lo que ocurre del fenómeno de las avalanchas en los espectáculos o en los estadios deportivos. Pero no nos tiene que sorprender la determinación o indeterminación. Primero, fíjese, yo le voy a dar un dato, señora presidenta. El Código de 1921 ya establecía un tipo penal del homicidio, las lesiones en riña, cuando no se podía determinar con precisión el autor de la lesión. Estamos hablando de 1921. Nos vamos a poner en contexto. No existían videocámaras que filmaran 360 grados los espectáculos deportivos, pero ya sí el legislador creía que era importante sancionar a todos los que hubiesen tomado parte y hubiesen ejercido actos de violencia, independientemente de que se pudiera determinar la autoría. De la misma manera, casi 100 años después, creo que con los avances tecnológicos, hoy estamos en absolutas condiciones de probar y de demostrar quiénes son los que iniciaron una avalancha que puso en riesgo la vida o la integridad física de una persona. Lo podíamos hacer en 1921 con el artículo 95 del Código Penal, más lo podemos hacer ahora si hay voluntad política de regularlo. Más allá de que podemos ser más específicos, más descriptivos, podemos caracterizar mejor o peor la figura penal. La segunda cuestión, se cuestiona y se cuestionó mucho el artículo 10, y me quiero detener en este artículo, porque este es el artículo en donde terminó la discusión en particular, y por eso me parece absolutamente necesario recalar respecto de los alcances de este artículo y de la necesidad. No se dijo aquí, pero sí se dijo en la sesión, que aquí cualquier desprevenido podía ser juzgado por el artículo 10 y eventualmente podía ser sancionado algún hijo de vecino venido del interior, porque para algunos que vengamos del interior pareciera ser que esto ya nos hace más desprevenidos, más ligeros a los que venimos del interior y compramos entradas en los estadios de fútbol de la ciudad autónoma. Ese era el ejemplo que se ponía. Entonces que, aprovechando de la buena fe, alguna persona podía llegar a comprar entradas ligeramente y a partir de allí ser sancionado por el artículo 10. Esto es falso. Lo dije en el recinto y lo repito hoy. El Código Penal establece figuras dolosas y solamente establece figuras culposas expresamente. De lo contrario, los tipos son dolosos y requieren de intención comisiva para que sean aplicables. Esto significa que si hay un imprudente, si hay un negligente, si hay una persona que violando su buena fe compró entradas, nunca va a ser sancionado. Nosotros lo que queremos sancionar, y esto lo digo con todas las letras, es aquella persona que tiene entradas sabiendo que tiene entradas falsas. Y no obstante saber que tiene entradas falsas, acepta las consecuencias de tener una entrada falsa. ¿Y sabe por qué lo queremos sancionar? Porque si usted se pone a ver, posteriormente, en el segundo párrafo, se menciona la comercialización y la venta. Y esta es una discusión que dimos y que me parece que este Congreso la tiene que dar. Cuando uno sanciona la comercialización y la venta, lo que no se da cuenta es que además del hecho de probar la tenencia, tiene que probar el contrato, esto es, la comercialización onerosa,
el momento en que se produce el intercambio de la entrada por el dinero. Ese momento y ese instante es el que debe acreditar fehacientemente, porque de lo contrario, esa persona puede ser sorprendida con entradas, pero si en definitiva no se prueba la venta o no se prueba su comercialización, esa ultraintención de tenerlas para algo más, automáticamente esa persona cae en la tipicidad y el juez, y ahí después nosotros decimos por qué el juez lo deja en libertad, y el juez lo deja en libertad porque dice no es una figura típica. Entonces nosotros, para evitar que tuviésemos jueces que rápidamente dejaran en libertad a personas, por ejemplo, que tienen en su poder entradas adulteradas, pero que no podemos demostrar la venta, pero que claro está, saben, conocen a ciencia cierta que tienen entradas adulteradas, puedan ser juzgados y condenados como corresponde. No vamos por aquella persona que le vendieron y inocentemente compró entradas adulteradas. Que quede claro, y por eso el artículo dice a sabiendas, expresamente porque reclamamos un dolo directo en estas conductas. Otra de las cuestiones que se ha hecho mención aquí, señor presidente, es respecto de cómo vamos a acreditar la intención. Bueno, como se acredita en casi todos los artículos del Código Penal que no exigen tipos culposos. De la misma manera, señor presidente, básicamente. Es decir, corresponde al fiscal acreditar que esa persona tenía la intención, la voluntad de adquirir, de tener esa entrada con conocimiento de que era adulterada, pero no escapa a cualquier tipo doloso que está actualmente establecido en el Código Penal. Y la última cuestión, señora presidenta, que yo quería hacer referencia, era a la que comenzó esta exposición, respecto de, muchos dicen, es necesario agotar las audiencias con todos y cada uno de los actores y partícipes que están involucrados en esta temática. Y yo creo que aquí lo que es necesario es tomar una decisión política. Aquí la política tiene que tomar una definición y es de si avanza o no avanza contra las barras en la República Argentina, si avanza o no avanza contra las organizaciones mafiosas. Pero no podemos poner más excusas para tratar este tema, porque no es nuevo en el país. Porque de lo contrario, y pongo un ejemplo, sería como si cuando tratamos en el Congreso de la Nación el artículo 84 bis del Código Penal, que agravaba las penas a aquellos que cometían delitos en la vía pública utilizando un automotor, ya sea porque corrían picadas, ya sea porque pasaban semáforos en rojo, porque lo hacían bajo los efectos de estupefacientes o en estado de intoxicación alcohólica. Nosotros, para modificar ese artículo, teníamos que citar a las automotrices, o citar a los concesionarios, o citar a todos y cada uno de los que participaban en la cadena de venta de automotores para sancionar un artículo que penaba a aquellos conductores que lo hicieran transgrediendo las normas penales. Hoy tenemos que modificar normas penales, normas que tienen que ser de aplicación para todo el país, que se distinguen claramente por su coerción. Pero para hacerlo, señora presidenta, lo que se necesita es nada más y nada menos que voluntad política, y eso es lo que le estamos reclamando a la oposición. Nada más, señora presidenta. Gracias, diputado.